Bien. No sé si aparezco, si me ven en la pantalla, ¿sí o no? Porque no tengo una buena visión acá en mi máquina. Perfecto. Bueno, ahora me quedo tranquilo. Bueno. La clase de hoy corresponde a la guía número 3, que es la que está en pantalla. ¿Se está viendo? Díganme por el micrófono. Sí, profe. Bien, Sí. perfecto. Ahora sí ya estoy más tranquilo. Bueno, vieron que cuando comenzamos el curso dijimos que la legislación concursal es una legislación de excepción, o sea, que solamente se va a aplicar en determinadas circunstancias. Esto es, cuando nos encontramos con un sujeto que se encuentra en cesación de pagos en forma directa o le es comunicada la cesación de pagos, y a su vez, cuando este sujeto se presenta ante un juez para que le abra un concurso preventivo o le declare la quiebra, o un tercero le pida la quiebra y así sea declarado, ¿cierto? Recién ahí vamos a aplicar la legislación concursal. Esa legislación concursal que en nuestro sistema legal está contenida principalmente en la ley 24.522 de agosto del año 1995, pero que ha sufrido sucesivas reformas que la han ido modificando en su contenido y en su, inclusive en algunas de las perspectivas o de los conceptos fundamentales de la misma ley, como son las reformas del año 2002, la 25.663 y la 25.589, la reforma del 2006, que se refiere a toda la cuestión de a todo lo referido a las cuestiones laborales, la reforma del 2011, que tiene que ver con la cuestión de las cooperativas, y finalmente la reforma del año 2017, que es la que tiene que ver con el tema del arancel que se le paga a los síndicos cuando se piden verificaciones, ya sean tempestivas como verificaciones tardías. Bueno, esa legislación especial, dijimos entonces que se va a aplicar solamente cuando el sujeto está en concurso preventivo o se presenta en concurso preventivo, porque vamos a ver que hay normas anteriores a la apertura, o cuando pide la quiebra o le es pedida la quiebra. O de algún modo le es declarada la quiebra cuando es por la vía de la extensión, ya sea automática, ya sea sancionatoria. Es una ley, una legislación imperativa, o sea, de orden público, lo que significa fundamentalmente que, dos cosas, si existen otras normas que dentro del ordenamiento legal prevén una solución, pero esta norma concursal tiene una solución distinta para la situación que se está planteando, se va a aplicar la ley concursal. Por eso es que es una legislación imperativa, pero también excepcional. O sea, solamente la vamos a aplicar cuando estamos en presencia de un concurso preventivo. Ahora, cuando estamos en presencia del concurso preventivo de la quiebra, esa ley desplaza al derecho común. La ley concursal desplaza el Código Civil y Comercial, concretamente. La ley concursal desplaza en algunos aspectos también a la ley de contrato de trabajo en otras cuestiones. O sea, cuando estamos en presencia de un sujeto concursado, civil, preventiva o liquidativamente, vamos a aplicar la ley concursal. Una tercera característica de esta ley excepcional y de orden público es que contiene normas de fondo, justamente la que estamos mencionando, normas de fondo sustanciales, o sea, que hacen al derecho de los sujetos. Y entonces, yo les decía, por ejemplo, que en el marco de un juicio laboral común, el trabajador no podría renunciar a sus derechos laborales, no podría renunciar a los privilegios que tiene, ni tampoco a cuestiones que no se encuentran controvertidas y que son, digamos, por la misma naturaleza laboral son irrenunciables. En el marco de la ley concursal, el trabajador sí podría renunciar, por ejemplo, a los privilegios, y si existiera alguna propuesta concordataria que de algún modo avanzara sobre la legislación laboral en cuanto a la irrenunciabilidad, bueno, habría que analizar en el caso concreto si ese avance es aceptable o no es aceptable, ya que, bueno, la ley de contrato de trabajo es un fondo común para todo tipo de vínculo laboral. Pero si, por ejemplo, avanzara sobre una
sobre un convenio colectivo de trabajo, en ese caso, podríamos decir que el trabajador podría renunciar a las ventajas que el convenio colectivo ofrece a la actividad en una situación determinada para basarse, digamos, o para tomar como base la ley de contrato de trabajo, y finalmente esa renuncia sería, si fuera homologada por el juez, tendría validez legal. O sea, sería oponible al trabajador. En el orden de los contratos también. Una persona, cuando se encuentra frente a otra con la que ha contratado y la otra parte no ha cumplido con su prestación, tiene la posibilidad de solicitar la resolución del contrato o demandar el incumplimiento. La resolución del contrato implica volver las cosas al estado anterior, cada uno se devuelve lo que entregó como consecuencia del contrato y, por supuesto, el perjudicado podrá demandar daños y perjuicios. Ahora, si uno de los sujetos se encuentra concursado, ya el otro co-contratante no podrá utilizar en forma libre esas prerrogativas, esas facultades que le da el Código Civil, ya que en ese caso el mismo concursado podría pedirle al juez autorización para continuar con el contrato si resulta necesario para la actividad del deudor, ¿cierto? Y no afecta a los intereses de los acreedores, podría pedir la autorización para continuar el contrato e inclusive, bueno, tendría que hacerse cargo de las prestaciones anteriores a la presentación del concurso, pero lo que sí, el co-contratante no podría ya invocar el incumplimiento anterior a la presentación del concurso como causal de resolución del contrato. Esto está modificando, entonces, como les decía, la legislación sustancial. Por otro lado, nosotros también vemos que cuando un juez dicta una sentencia que pone fin a un litigio, esa sentencia tiene 5 años para ser ejecutada, de acuerdo al Código Civil y Comercial. Sin embargo, cuando el sujeto condenado al pago de una obligación de una suma de dinero a través de una sentencia se presenta en concurso preventivo, comienza a correr un plazo de 2 años que no se computa desde aquella sentencia, sino desde la presentación del concurso. Y supongamos que la sentencia adquirió firmeza el día 10 de marzo del año 2000, o a ver, ¿qué día es hoy? 15 de marzo. Supongamos que adquirió firmeza el día 25 de marzo del año 2016. O sea, que los 5 años se cumplirían el 25 de marzo de este año. Sin embargo, el sujeto se presentó en concurso el día 10 de abril del año 2017 y acá vamos a contar un plazo de prescripción de 2 años desde el 10 de abril. Entonces, esa obligación, si viene a ser insinuada en el pasivo concursal, esa sentencia viene a ser insinuada en el pasivo concursal ahora, en esta oportunidad, cuando todavía no habían ocurrido los 5 años, ya se va a encontrar prescrita por aplicación de la ley concursal que establecía que el plazo era 2 años desde la presentación del concurso. Esto es un poco como para que entendamos en qué consiste la modificación del derecho sustancial. Legislación, entonces, excepcional, imperativa, que trae normas sustanciales, pero también trae normas procesales. Trae normas procesales que nos indican los distintos procedimientos que se tienen que seguir cuando estamos en presencia de un concurso preventivo. Entonces nos va a decir la ley, por ejemplo, cuando se abre el concurso, que los acreedores tienen que pedir la verificación ante el síndico y cumplir con determinados requisitos. También dice que si se vence el plazo para pedir verificación, los acreedores tendrán que recurrir a través de la verificación tardía y ahí nos legisla el incidente concursal, ¿cierto? Bueno, esas normas procesales son propias de la ley concursal y también, por supuesto, la ley concursal va a abrevar de los códigos procesales civiles en tanto contribuyan a la celeridad y economía del proceso, dice el artículo 278. ¿Por qué? A ver, si ustedes recuerdan haber estudiado en Derecho Constitucional, cuando se analiza el artículo 75, inciso 22, y la ley dice que el código, digamos, la Constitución Nacional establece que las provincias dictan las leyes procesales, mientras que la nación dicta los códigos de fondo, ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si la ley concursal trae normas procesales, estaría violando la Constitución Nacional. Pero bueno, acá la justificación, que es un poco lo que
nos interesa decir es por qué motivo la ley concursal trae normas procesales, a pesar de que es una ley nacional. Bueno, en primer término podríamos decir que hay normas nacionales que requieren también de los procedimientos como para poder aplicarlas. Es más, si nosotros buscamos en el Código Civil y Comercial, hoy por hoy hay un capítulo destinado a las reglas procesales de los juicios de familia. ¿Por qué? Porque el legislador nacional está interesado en que en todo el país se apliquen las mismas pautas procesales para poder hacer valer los derechos familiares. Ahora, eso podría decirse que va en contra de lo que establece la Constitución, pero no, porque en realidad son normas que están incluidas, digamos, incorporadas a la legislación sustancial, sin perjuicio de lo que las provincias puedan determinar al respecto. O sea, que vienen a ser como un fondo común, una base a la cual deben someterse las provincias y legislar sus procedimientos a partir de allí. Pero la Constitución también prevé no solo que el Congreso de la Nación dicte los códigos de fondo, como son el Código Civil, el Comercial, el Laboral, el de Minería, la Ley del Contrato de Trabajo. También prevé que dicte la Ley de Bancarrotas. Y si bien la bancarrota refería inicialmente solo a las quiebras, ese concepto se ha extendido también a los concursos preventivos y también se ha extendido no solo a la quiebra o concurso preventivo de los comerciantes inscritos que hacen de ellos su profesión habitual o a las sociedades comerciales regularmente constituidas, sino que se ha extendido, como vimos en la clase anterior, a todos los sujetos concursables de acuerdo a lo que establece el artículo 2. A ver, que podríamos decir que salvo las personas de derecho público, como son el Estado Nacional, Provincial, Municipal, la Iglesia Católica, o algunas personas de derecho privado excepcionalmente consideradas, como son las empresas, las compañías de seguro o la AFJP, todo otro sujeto que se mueve en el ámbito del derecho privado, inclusive las sociedades en donde el Estado tenga participación mayoritaria o única, ¿cierto? Si fuera una sociedad de un solo socio, en ese caso van a regirse por la ley concursal y entonces vamos a aplicarle también a esos sujetos la legislación que está en la ley 24.522 de las modificatorias que mencioné recién, respecto de los procedimientos que le vamos a aplicar a lo largo de su concurso, preventivo o liquidativo. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la justificación? Que la Constitución Nacional delegó en el legislador nacional lo relativo a la ley de bancarrotas, que incluye entonces todo tipo de concursos. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían los principios procesales? Nosotros vamos a hablar ahora en un primer momento de los principios procesales en general, porque, bueno, son aquellas directivas que se inspiran en los ordenamientos procesales, ¿cierto? Son normas de forma. Vamos a ir contraponiendo para que les quede claro. Normas de fondo son las sustanciales, son las que consagran los derechos. Están en los códigos civiles, comerciales, en algunas leyes, por ejemplo. Normas de forma son aquellas que reglamentan el ejercicio de los derechos, son aquellas que nos posibilitan recurrir ante un juez para que este juez pueda resolver los conflictos que se generan a partir de las distintas interpretaciones o del incumplimiento de las normas sustanciales. O sea, las normas procesales no nos dan ningún derecho, pero sí nos ayudan o nos posibilitan actuar los derechos, efectivizar su cumplimiento. Y como les dije recién, vamos a ver entonces los principios que rigen las normas procesales para después pasar a cómo funciona toda la cuestión procesal en el marco de los juicios concursales. Bien, no sé hasta ahora de lo que he venido hablando, si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme. Bueno, acá veo que hay alguien que quiere ingresar. ¿Continúo? Bien. Sí. ¿Alguna pregunta?
son estos principios procesales a los que hemos hecho referencia? En primer término, la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? ¿Que dice dispositivo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, en primer término... Sí, profe, sí se ve. Muchísimas gracias. El principio dispositivo. El principio dispositivo es el que nos está refiriendo que las partes tienen el poder de iniciativa dentro de un proceso. O sea, cualquier sujeto que quiera hacer valer su derecho ante un juez tiene la posibilidad de hacerlo valer porque, digamos, no existe, vamos a ver que hay una sola excepción que está justamente en el derecho concursal, no existe en el ámbito del derecho privado la posibilidad de que sea el Ministerio Público o el juez de oficio quien ponga en movimiento un proceso. El principio dispositivo, entonces, es aquel que faculta, digamos, a las partes a iniciar un juicio, pero también a impulsarlo. Dentro de su dinámica, el proceso va a tener distintas etapas. Ubiquémonos en un juicio de conocimiento, un juicio ordinario. En un juicio en donde una persona demanda a la otra parte tiene la posibilidad de contestar, inclusive tiene la posibilidad de oponer excepciones previas, o sea, aquellas excepciones, o podríamos llamar defensas formales, que apuntan a que se resuelva en forma temprana el conflicto por una cuestión dilatoria o finalmente también extintoria del derecho. Por ejemplo, si a mí me han condenado en un juicio y después me inician ese mismo juicio, o a mí mejor dicho, a mí me inician un juicio y después lo rechaza, y después me inician otro juicio más haciéndome el mismo reclamo, yo podría poner una excepción de cosa juzgada. Yo podría decir, mire, señor juez, esto ya ha sido juzgado, no puede volver a ser juzgado nuevamente. Si a mí me inician un juicio y sin que ese juicio tenga sentencia, me inician otro juicio por el mismo tema, yo podría poner la excepción de litis pendencia. Y entonces, ¿qué significa? Y bueno, señor juez, no resuelva esto porque ya hay otro juez que está entendiendo, o usted mismo en otro expediente está entendiendo sobre este mismo tema. Esas excepciones apuntan a que ese juicio no avance porque en realidad ya hay otro juicio, ya hay una sentencia o hay otro juicio que está tramitando. Pero a su vez también podemos encontrarnos con excepciones que serían dilatorias. Por ejemplo, la excepción de incompetencia. Entonces, me demandan de un juez que no es el que corresponde, yo me opongo a la excepción de incompetencia, lo que implica que el juez, si considera que es incompetente, le va a enviar el expediente al juez que considere que es competente. O sea, solamente lo que hago es cambiar de tribunal, pero eso impide que el juicio avance hasta que se resuelva quién es el juez competente. O, por ejemplo, un defecto formal en la interposición de la demanda, o cuestiones por el estilo. O sea, todas esas son excepciones que se pueden plantear en el marco de un juicio de conocimiento. Superada la etapa de las excepciones, el demandado tiene que contestar la demanda. Y una vez que contestó la demanda, se abre la causa a prueba. Para eso, en nuestro procedimiento, en nuestro proceso civil y comercial, se posibilita a las partes ofrecer prueba y después el tribunal llama a una primera audiencia. En esa primera audiencia las partes se ponen de acuerdo sobre cuál es el objeto del litigio, ¿cierto? Se ponen de acuerdo en el sentido de decir, bueno, esto es en lo que no estamos de acuerdo y hay cosas en las que sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, se exhibe un contrato y dicen, sí, ese contrato lo firmé, lo que pasa es que yo interpreto una cosa y la otra parte interpreta otra. Bueno, pero estamos de acuerdo en que el contrato se firmó. O puede ser que se discuta la autenticidad del contrato y entonces ahí lo que vamos a discutir es si ese contrato se firmó o no se firmó y entonces ahí lo que vamos a ver ahí si hay que hacer una pericial caligráfica para determinar quién es el que firmó por quien se dice que firmó. Si es él efectivamente o si fue un tercero, si es una firma falsificada. En suma, se hace esa primera audiencia, ahí se dispone que se practique toda la prueba que no se va a poder realizar en la segunda audiencia, por ejemplo, las periciales, los pedidos de informes, y finalmente viene una segunda audiencia en donde se produce la prueba que se lleva a cabo en ese momento, como son las testimoniales.
o, por ejemplo, alguna aclaración que se le pueda pedir a los peritos que han intervenido para que aclaren o para que completen los informes que han hecho periciales. Después de eso, alegan las partes en forma verbal ante el tribunal, pueden pedir hacerlo por escrito y después el juez delibera, digamos, si es un tribunal delibera o si es un tribunal unipersonal, directamente el juez llama autos para resolver y dicta la sentencia. En definitiva, como yo les decía, todos estos pasos requieren de que el interesado impulse el proceso. O sea que el principio dispositivo significa que no es el juez el encargado de que la causa avance hacia su fin último. ¿Cuál sería el fin último de una sentencia? A ver qué les parece. Pues ya lo dije. El fin último de un juicio es la sentencia. Bueno, me traicioné. Continúo entonces. Ese es el principio dispositivo. También tenemos otro principio dentro de las normas procesales, el de contradicción o bilateralidad. Justamente es el que pone a las partes en igualdad de condiciones frente a un tercero imparcial que es el juez. Por eso, cada una de las partes, según los momentos procesales, van a poder realizar toda aquella actividad que la legislación les autoriza para poder completar, digamos, en el expediente la mayor información posible para que el juez, cuando tenga que dictar sentencia, lo haga munido de todos los elementos. El principio de contradicción o bilateralidad implica, por ejemplo, que si se realiza algún acto que respecto del cual se ha causado perjuicio al restante contrincante, ¿cierto?, a la contraparte, y este no tomó conocimiento del mismo, este podría plantear la nulidad de ese acto para que se prive de efectos y se tenga por no realizado en el marco del proceso. Mientras que, por el contrario, si la parte tomó conocimiento, intervino en el proceso ese, en la realización de ese acto, después, si ese acto le resulta perjudicial, bueno, le será oponible y después tendrá que resolver teniéndolo en cuenta. Tenemos un tercer principio, el principio de escritura. El principio de escritura en nuestro proceso actual, de acuerdo a la ley 9001 que rige del año 2018, solamente se encuentra al principio y al final del proceso. Al principio, ¿por qué? Porque la demanda debe ser presentada por escrito. Hoy por hoy, digamos que con la nueva normalidad que estamos viviendo y con el avance que se ha producido en la tecnología dentro del sistema judicial, las demandas, si bien son escritas, no se presentan por escrito papel, digamos, sino que se presentan a través de se presentan como documentos electrónicos con firma digital. O sea, los abogados, los funcionarios, los jueces tienen la posibilidad, digamos, de suscribir aquellos documentos electrónicos que han realizado. Por supuesto, tienen que pasarse al formato PDF a través de una firma digital que es un sistema por el cual a la persona, digamos, se le otorga lo que se denomina un token, que es como si fuera un pendrive, y ese pendrive le da una serie de, digamos, de claves, le posibilita una serie de claves y realizando un procedimiento X, puede llegar a firmar el documento, aparece solamente la leyenda que el documento ha sido firmado por determinado sujeto, y eso es certificado por un organismo nacional o internacional que establece, digamos, que certifica que esa firma ha sido puesta por la persona que dice que la ha puesto. Por supuesto, que si esa persona pierde el token y alguien se entera de su clave, es como si le falsificara la firma. Fíjense, el token, si no sé si lo alcanzan a ver en la cámara, es un aparatito, digamos, es como le decía, un pendrive un poquito más grande. Bueno, entonces decíamos, principio de escritura en la etapa postulatoria y en la sentencia, el juez también, cuando dicta la sentencia, la escribe y también, digamos, se publica o se hace saber a las partes a través de la virtualidad. Y a veces los tribunales, tanto los escritos de la etapa postulatoria como la sentencia, las imprimen todavía, digamos,
por una cuestión de resguardo, porque todavía no está muy aceitado el sistema, porque se desconfía, o como cuando recién empezaron a aparecer los ascensores en los edificios, había carteles, no sé si han visto ustedes en el edificio Gómez, que es uno de los edificios más viejos de la provincia, hay un cartel que dice, existiendo escaleras, el consorcio no se hace responsable por lo que pueda pasar en el ascensor. Bueno, una cosa parecida, ¿cierto? Acá, diríamos, pudiendo escribirse en papel, no nos hacemos responsables si lo que escribió usted a través de la virtualidad se pierde o algo por el estilo. Cosa que me imagino que con el tiempo cada vez se va a ir superando más y va a ser todo virtual. Es más, la aspiración de todo el sistema es llegar a lo que se denomina el expediente electrónico, en donde directamente no va a existir el papel. Otro principio, el de oralidad, conectado con lo anterior, o sea, la oralidad sería la contrapartida de lo que es la escritura. Nosotros tenemos que en nuestro sistema, la oralidad se da en la audiencia inicial, como dijimos recién, en donde se convoca a las partes para que se pongan de acuerdo sobre la delimitación del objeto del proceso, como así también sobre la necesidad de las pruebas que han ofrecido, porque si, por ejemplo, una parte ofreció 10 testigos para que digan lo mismo y le dicen, bueno, mire, si usted deja 3 testigos que van a decir lo mismo que los otros 7, no hace falta escuchar los 10. Ahora, si cada uno de los testigos tiene algo distinto que decir, tráigalos. O, por ejemplo, se ofrece una prueba pericial de imposible realización porque resulta que no existen los medios para hacerla o porque la información es inaccesible o algo por el estilo. Y en ese caso también podría evaluarse de qué modo se puede sustituir en ese caso la prueba pericial esa que se está ofreciendo o cosas por el estilo. Finalmente, viene la audiencia final, que es la que se realiza luego de que se llevaron a cabo todas las pruebas que se complementaron, digamos, todas las diligencias para agregar al expediente aquellas pruebas que no se van a realizar en la audiencia, como les dije, en donde se reciben los testimonios y se efectúan los alegatos. Y finalmente, después de la audiencia final, viene la sentencia, que es dictada por el juez. Si es en una causa pequeña, directamente se dicta en el mismo acto, y si no, en los procesos civiles y comerciales comunes, el juez llama a auto para resolver y tiene un plazo para hacerlo que es de 30 días. Por supuesto que después esa resolución puede ser apelada y ya tanto en la Cámara de Apelaciones como si es objeto de un recurso extraordinario ante la Corte, lo que se actúe va a ser escrito. Vuelvo a insistir, escrito no significa necesariamente escrito en papel. Puede ser a través de los documentos electrónicos, como prácticamente está haciendo en la actualidad casi todas las actuaciones que se llevan a cabo, tanto en Cámara como en la Corte. Vamos a otro principio, el principio de publicidad. La publicidad de los actos de gobierno es una de las notas características de cualquier sistema republicano. Y todo lo que tenga que ver con los expedientes, salvo que se trate de actuaciones reservadas, ya sea porque son necesarios reservarlas, porque es necesario reservarlas por un tiempo para no frustrar alguna actividad en particular, por ejemplo, si se está investigando dónde se encuentra un auto para secuestrarlo, por supuesto. O porque hace a la dignidad de las personas, entonces tenemos una discusión que involucra a menores de edad o a personas vulnerables, salvo en esos casos, toda la actividad que se lleva a cabo en un proceso debe ser publicada. ¿Por qué? Porque son actos de gobierno, finalmente los expedientes es una actividad gubernamental. Uno de los 3 poderes del Estado es el Poder Judicial y justamente toda la actividad que se lleva a cabo en el Poder Judicial debe ser pública. Y aquí esto es importante. Tomen ustedes nota de esto que les voy a decir porque van a poder corroborar cómo funciona el tema de la publicidad. Hay un sitio que es el sitio del Poder Judicial de Mendoza, www.jus.mendoza, toda la palabra mendoza.gov.ar. Bueno, ese sitio www.jusmendoza,
www.jusmendoza.gov.ar, es el sitio oficial del Poder Judicial de Mendoza. ¿Alguien puede escribirlo ahí para que les quede escrito ahí en el chat? A ver, lo escribo yo. Ahí está, muy bien. Bueno, en ese sitio ustedes ingresan, hay uno de los links que dice listas. Ahí cuando dice listas dice ingresar, puede ingresarse en forma directa, puede ingresarse a través de un usuario. Si tienen un nombre y clave de usuario, pueden ingresar por ahí, les da algunas ventajas, pero digamos, cualquier ciudadano puede ingresar a ese sitio a través de la forma que les estoy diciendo, a través de las listas diarias. Y ahí van a ver que hay un despliegue, digamos, de, primero por circunscripción, primera circunscripción judicial que comprende la ciudad de Mendoza y los departamentos de los alrededores, segunda circunscripción judicial que es el sur, Alvear, Malargüe y San Rafael, tercera circunscripción judicial que es el este, San Martín, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Junín, y cuarta circunscripción judicial que es el Valle de Duco, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Entonces, ahí tenemos el despliegue, como les decía, de todas las circunscripciones. Después tenemos también los tipos de tribunales, civiles, laborales, de paz, concursales. Una vez que ingresamos, supongamos, a un juzgado concursal, vamos a primera circunscripción judicial, juzgado concursal, se nos van a aparecer 3 juzgados. Entonces entramos al primer juzgado. Y ahí vamos a tener, ver lista, y al ver la lista vamos a ver todos los expedientes que han sido despachados el día anterior o el día 2 días antes a lo sumo, y que se ponen en conocimiento de las partes y de toda la gente, digamos, a efectos de que se sepa qué es lo que ha dispuesto el tribunal para cualquier petición que ha realizado la parte. Por supuesto que las partes tienen también la posibilidad de acceder a lo que ha pedido la otra parte a través de un código que le posibilita tomar conocimiento de ello. Pero, concretamente, el acto de gobierno, que es el decreto, el auto, la sentencia dictada por el tribunal, es la que se pone en conocimiento no solo de las partes, sino del público en general. Es más, ustedes podrían ingresar al calendario y retrotraerse hasta más o menos el año 2002, que es el tiempo en que se publican las resoluciones judiciales. Por supuesto, ahí hay que afinar un poco la búsqueda, entonces ponemos el nombre de una parte, el número de un expediente, un lapso temporal durante el cual buscar, y ahí vamos a poder encontrar lo que se ha resuelto en cada caso. Esto tiene que ver entonces, como les decía, con el principio de publicidad. Y esa publicidad no solo es para la primera instancia, sino que también puede ser para las cámaras y, por supuesto, también para los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Seguimos con otro principio, el principio de preclusión. El principio de preclusión refiere a que una vez que se ha superado una etapa, no hay posibilidad de retrotraer el proceso para volver sobre esa misma etapa. Entonces nosotros tenemos principalmente en un juicio de conocimiento, supongamos, la etapa de introducción, la etapa introductoria, que incluye la demanda, podemos tener o no excepciones, la contestación de la demanda, después la posibilidad de replicar lo que contestaron, la contestación de la demanda. Después tenemos una segunda etapa, que es la etapa de prueba, que se comienza con la apertura de la causa prueba, con la primera audiencia, con la producción de la prueba que no se va a llevar a cabo en la audiencia final, y con la audiencia final, donde se incluye el alegato. Y finalmente tenemos la etapa de sentencia. Bien, ¿qué quiere decir el principio de preclusión? Que si una parte demandó y la otra parte ya fue notificada y contesta, el que demandó no podría ampliar la demanda, no podría decir, pero ahora yo quiero agregar más cosas porque ahora que me contestó veo que me faltó algo. O, por ejemplo, si se abre la causa prueba y las partes ofrecen, una de las partes ofrece prueba y la otra no ofrece prueba, cuando se va a la audiencia inicial, solamente se va a evaluar la prueba que ofreció el que lo hizo en la etapa oportuna. No podría el otro decir, pero como él ofreció prueba, ahora yo ofrezco. ¿Por qué? Porque ya se pasó esa etapa. Eso tiene que ver con la preclusión. Por supuesto que si a lo largo del proceso
aparece un hecho nuevo que tiene que ver con el proceso, pero es una situación, digamos, que no se conocía o que se produjo con posterioridad, la parte interesada podrá plantearlo a través de lo que se denomina justamente incidente de hecho nuevo. Pero fíjense ustedes que cuando se plantea un incidente de hecho nuevo, el tribunal tiene que resolver si admite o no el hecho nuevo. Si admite el hecho nuevo o la prueba nueva, recién allí se va a proceder a la producción de esa prueba. El principio de preclusión, entonces, es la imposibilidad de retrotraer el proceso a una etapa anterior a la que ha sido superada. También tenemos, no está ahí anotado, pero el principio de perentoriedad. El principio de perentoriedad se refiere no al proceso, sino a los plazos que van corriendo dentro del proceso. Y la perentoriedad significa que si el acto no se cumple en el tiempo durante el cual la parte interesada estaba autorizada a cumplirlo, no puede intentar introducir o realizar ese acto con posterioridad, a pesar de que el proceso no haya avanzado. Supongamos que se le corre traslado al demandado por 15 días para que conteste la demanda, y bueno, se presenta el día 17 y contesta la demanda. El actor todavía no había pedido que se lo declarara rebelde o que se pasara a la etapa procesal ulterior. Pero sin embargo, el tribunal, cuando le entra la contestación de la demanda, cuenta el plazo y dice se pasó, y en consecuencia directamente dispone el desglose de esa contestación y se tiene como que no se ha presentado. Se toma nota del domicilio que constituyó y nada más. Eso tiene que ver entonces con el principio de perentoriedad de los plazos. Como contrapartida de la perentoriedad de los plazos, nos vamos a encontrar con el principio de ordinatoriedad de los plazos. Hay algunos plazos que no son perentorios, sino que son ordenatorios. ¿Qué significa eso? Bueno, justamente que a pesar de que se ha cumplido, se ha agotado el plazo que tenía la parte para realizar el acto, si lo hace con posterioridad, en tanto y en cuanto no se haya producido un acto procesal que impida, digamos, retrotraer, porque ya pasamos a una etapa posterior, ese acto va a tener validez y en todo caso podrá dar lugar a algún tipo de sanción o algún perjuicio le podrá acarrear, ¿cierto? No haberlo cumplido en el tiempo oportuno, pero más de eso no. Por ejemplo, en el marco de la ley de concursos, el artículo 217 dice que los bienes en la quiebra deben liquidarse dentro de los 4 meses. ¿Qué pasa si no se liquidan los bienes incautados dentro de los 4 meses declarada la quiebra? Bueno, hay una serie de prórrogas, hay que autorizar la ley, pero supongamos, cuando se superaron todas las prórrogas, los bienes no vuelven a propiedad o, digamos, no vuelven a la posesión del deudor y se pierden para la quiebra, no. Los bienes siguen estando incautados, siguen siendo desapoderados, incautados, y se liquidarán en tanto y en cuanto se puedan liquidar lo más pronto posible, aunque podría dar lugar a algún tipo de sanción al síndico o inclusive al juez si se demora la liquidación de los bienes por alguna sin razón. Y en consecuencia, eso haría que se le pueda llamar la atención al síndico, o inclusive la ley prevé la sanción de remoción. Pero no implicaría, digamos, la consumación del plazo, la pérdida del derecho que tiene el proceso valenciano de liquidar los bienes del deudor fallido. Ese es un plazo ordenatorio. En cambio, el otro, el plazo perentorio, es como les decía, viene un acreedor, pide la verificación tardía, se le corre traslado al deudor por 10 días y el deudor no contesta y el juez va a resolver con lo que dijo solamente el acreedor. Podrá o no admitir el pedido, pero ya no va a poder el deudor intentar decir lo que ya no pudo, aunque pudiera tener razón en lo que pretenda hacer valer. Después tenemos el principio de economía procesal. La economía procesal hace a la rapidez del proceso. Entonces, el principio de concentración de los actos, no podemos, digamos, todo aquello que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el mismo momento. Es decir, no podríamos hacer una primera audiencia para admitir solamente la prueba testimonial y después otra audiencia para ver qué hacemos con el resto de la prueba o algo por el estilo. O, por otro lado, si yo tengo excepciones que plantear,
las tengo que plantear todas juntas. Yo puedo decirle, pues mire, usted es incompetente, pero a su vez hay cosas juzgadas, o a su vez hay litipendencia porque hay otro expediente que está tramitando en otro tribunal. Evidentemente, el juez, si se declara incompetente, no va a resolver la litipendencia. Pero si el juez se declara competente, debería, a renglón seguido, tener la posibilidad de resolver la litipendencia. La parte no podría plantear solo la incompetencia esperando que el juez diga si es o no competente para después plantear la litipendencia. Eso tiene que ver con el principio de concentración y entonces apunta a la economía procesal, como así también todo aquello que tienda a la simplificación de los trámites para poder llegar lo más pronto posible al fin último de todo proceso, que es, a ver, ahora sí le doy la palabra a ustedes. ¿Cuál es el fin último de todo proceso? Que ya lo dije yo recién por error. La sentencia. Muy bien, Carolina, muy bien, Facundo. Perfecto. También Florencia acertó. No acertó, perdón, lo sabe. Bueno, vamos a ver los tipos de procesos que tenemos en nuestro ordenamiento procesal. Primero que nada, ¿verdad? Ahora también les hago otra pregunta. ¿Cómo se llama el ordenamiento procesal donde están los procesos? A ver, el ordenamiento legal donde se encuentran regulados los procesos. Los códigos procesales. Los códigos procesales. A ver, ¿qué códigos procesales conocen? El Código Procesal Civil y Penal. A ver, pues son dos distintos. El Código Procesal Civil, que te quedaste con la mitad del nombre, es Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, porque también contiene normas propias del procedimiento monitorio tributario, es decir, la forma en que el fisco ejecuta las deudas de impuestos o cierto que se les adeudan o tasas, la posibilidad de hacerlas valer ante la justicia para cobrar lo que le deben los contribuyentes es a través de los procedimientos tributarios que están en el Código Procesal Civil Comercial y tributario. Bueno, uno. ¿Qué otro código procesal? Ya se mencionó otro, el penal. El Código Procesal Penal es aquel a través del que se aplica cuando estamos en presencia de un delito y entonces ese Código Procesal Penal tiene dos partes fundamentales. La acusación, que está en cabeza del Ministerio Público Fiscal, que también tiene las facultades de la investigación previa, ¿cierto? De la instrucción para determinar si existe o no delito. Y a su vez tenemos la defensa y entonces el Código Procesal Penal está lleno de normas que aseguran el derecho de defensa de la persona a quien se le imputa un delito para que no se lo condene, digamos, en forma injusta y sin habérsele dado la oportunidad de defenderse. Bueno, acá me escribe el Código Procesal Laboral. También el Código Procesal Laboral es otro código en donde encontramos el modo en que se hacen valer los derechos laborales. ¿Cuál es a ver, los derechos penales o, digamos, los delitos se siguen ante la justicia del crimen, ¿cierto? Los derechos civiles, comerciales y ya hemos dicho los del fisco para que le paguen los impuestos ante la justicia civil y comercial. La de los impuestos ante la justicia tributaria. De paso, vemos cómo está organizado el Poder Judicial en Mendoza. Y los juicios laborales, ¿ante quién se hacen valer? A ver. A ver, yo les voy a dar tres posibilidades. ¿Son tribunales de primera instancia, son tribunales de segunda instancia o son tribunales de instancia única? ¿No hay respuesta? Bueno, son las cámaras del trabajo de la provincia de Mendoza, que son tribunales de instancia única. O sea, no son como los juzgados civiles que son de primera instancia y que lo que ellas resuelven se puede revisar en una cámara de apelaciones. Tampoco son cámaras de apelaciones en el sentido de ser tribunales revisores de lo que resolvió otro tribunal, sino que son cámaras, pero que tienen una sola instancia. O sea, solamente se litiga ante esa cámara. Y lo que resuelve la cámara laboral, como así también lo que resuelve una cámara civil, directamente se puede recurrir ante la Suprema Corte. Entonces,
los juicios laborales se regulan o se rigen por el Código Procesal Laboral. Nos está faltando, a ver, un proceso, a ver. ¿Cuál sería el que nos está faltando? Que yo mencioné al principio. Mencioné la materia, digamos. Y dije que el Código Civil y Comercial contiene normas que dan las pautas básicas para ese tipo de actividad procesal, para ese tipo de juicios, de ese tipo de juicios. ¿Los de sucesiones? No, esos son civiles y comerciales. A ver, Facundo dice constitucional. No, el constitucional, existe una acción constitucional de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pero no exactamente, eso está dentro del Código Civil y Comercial también. Tributario ya lo mencionamos también. Digamos, lo sabía Matías. El de familia, el juicio de familia, tiene también un Código Procesal de Familia, que tiene en vistas un procedimientos especiales teniendo en cuenta la naturaleza de la materia que se está tratando y que tiene en cuenta también las pautas de los artículos 700 y pico del Código Civil y Comercial respecto de cómo tienen que llevarse a cabo este tipo de juicios. Bueno, entonces tenemos tipos de procesos según los códigos. Dentro del Código Civil y Comercial tenemos juicios de conocimiento. Los juicios de conocimiento son aquellos en donde es necesaria una actividad de las partes del tribunal para llegar a la certeza sobre la existencia o no de un derecho, para después poder hacerlo valer. Yo ya le di el ejemplo el otro día del accidente de tránsito, o también el del cumplimiento del contrato. Supongamos que se produce un choque y entonces uno de los vehículos sale dañado. Entonces, bueno, el titular, el dueño del vehículo dañado, quiere que le reparen el vehículo. Y bueno, él tendrá que demostrar primero que se produjo el choque. Segundo, que de acuerdo a las normas de tránsito, el responsable es el otro. Porque si es él el que iba por la derecha y lo chocó al otro, bueno, entonces no va a tener posibilidad de que le reparen, digamos, de que a él lo cubra el seguro del otro o el otro le pague. Entonces va a tener que demostrar que la responsabilidad era del otro. También tendrá que demostrar que como consecuencia de esa colisión se produjeron X cantidad de daños. No puede venir este sujeto y decir, mire, chocamos de frente y se me rompió la óptica trasera. ¿Por qué? Porque esa la tenía rota de antes. Entonces, tenemos que demostrar la relación de causalidad. Y finalmente, tendrá que cuantificar el daño. Tendrá que decirle al juez, bueno, mire, como consecuencia de ese acto, de ese cuasi delito, ¿cierto? De ese choque, como consecuencia de eso y a raíz de los daños que yo sufrí, es que esto me sale tanto y entonces esto es lo que yo reclamo. Reclamo en concepto de daño emergente, lo que me cuesta la reparación, lucro cesante, lo que dejé de ganar por no haber trabajado, porque ese vehículo yo lo tenía afectado en una actividad comercial. Y finalmente también podría pedir el daño moral o el daño psíquico, ¿cierto? Según si como consecuencia del accidente se me produjo un corte en la cara que me dejó más feo de lo que soy, entonces eso a mí me trae angustias y demás, y entonces a partir de allí, ese hecho yo podría también reclamarlo como un daño psicológico que me ha generado ese accidente de tránsito en donde el otro fue responsable. Si a mí me pasa todo eso, pero el responsable de choque soy yo, evidentemente no me van a reconocer nada, por más que se me haya hecho, como les decía, así que tenga después un corte en la cara con 10 puntos que me afean un poco, o que haya dejado de poder jugar al tenis porque resulta que se me rompió un brazo y no se puede reparar, algo por el estilo, digamos. Si yo no pruebo que eso fue por culpa de la otra parte, evidentemente no voy a poder cobrar nada.
Justamente los juicios de conocimiento a lo que apuntan es a poder determinar las circunstancias a través de las cuales vamos a aplicar el derecho sustancial para poder, a partir de allí, reconocer la existencia de un derecho, digamos, a favor de alguien, ¿cierto? A partir de la existencia de un daño, dar la posibilidad de que se repare ese daño. Una vez que sale la sentencia, el demandado o la empresa de seguro, la compañía de seguro, supongamos, podría resistirse a cumplir. Y entonces aparece la posibilidad de ejecución de la sentencia. Entonces, ese juicio de ejecución de la sentencia, o como le decía el otro día, pues hay títulos que habilitan directamente el juicio ejecutivo, hoy ya denominado juicio monitorio. ¿Por qué? Porque el juicio empieza con la acreditación ante el juez de los elementos que le llevan a la convicción que el sujeto que se presenta tiene derecho. Y entonces, sin oír a la contraparte, el juez dicta una sentencia, que es la que se llama sentencia monitoria, que es la que se va a ejecutar. Por supuesto, la otra parte podrá plantear excepciones, pero el juicio larga con la sentencia. En cambio, en el juicio de conocimiento termina con la sentencia. También tenemos juicios especiales. Tenemos los juicios de prescripción, que hay que realizar determinados actos. Por ejemplo, hay que poner un cartel en el lugar donde se está reclamando la prescripción de una cosa, ¿cierto? En donde se identifica el expediente y qué es lo que está reclamando el actor. El juicio de rendición de cuentas, el juicio de deslinde, en donde se convoca a todos los interesados a asistir, digamos, a las actuaciones del agrimensor para poder determinar con exactitud cuál es una propiedad y cuál es otra. Bueno, todo ese tipo de procesos son denominados procesos especiales. Otra clasificación es distinguir juicios singulares de universales. Eso ya lo vimos en la primera clase, ¿recuerdan? Juicios singulares son en donde tenemos dos partes. Ahora, dentro de los juicios singulares, que tengamos dos partes no significa que solamente tenemos dos sujetos. A ver, acá me preguntan dónde se puede encontrar la teoría de los tipos de procesos de lo que estoy hablando. Bueno, digamos, principalmente Ernesto Palacio es un autor que trata estos temas. Yo sigo a ese autor. Así que si ustedes buscan por ahí todos los títulos, los van a encontrar inclusive en esa obra de Palacio. Pero por ahora yo les diría que tomen nota de lo que estamos hablando y con eso para nosotros va a ser suficiente como para que puedan aprobar la materia, porque como la materia no es una materia procesal, sino que es una materia, digamos, que tiene otros matices, sí nos interesa que ustedes manejen los conceptos generales, que son un poco los que yo les estoy dando. Pero, vuelvo a insistir, Ernesto Palacio es el autor que podemos seguir en estas cuestiones, más allá de que nuestro Código Procesal Civil es posterior a Palacio y por consiguiente hay cosas que Palacio no trata, qué sé yo, el tema de las audiencias y demás no las trata. ¿Por qué? Porque Palacio escribió su obra cuando los procesos eran escritos, pero los institutos que estoy mencionando están todos ahí. Bien, a ver, ¿cuáles serían los procesos ordinarios y sumarios? Bueno, los procesos ordinarios y sumarios que me están preguntando acá Carolina, están vinculados, son procesos de conocimiento, nada más que algunos son con mayor extensión de prueba y cosas así, y otros son más concentrados. Entonces, los dos son procesos de conocimiento. Pasa que hay determinadas materias, por ejemplo, los accidentes de tránsito, por ejemplo, un daño y perjuicio por accidente de tránsito va por juicio sumario, mientras que un daño y perjuicio común va por juicio ordinario. Pero sustancialmente son iguales, nada más que el juicio sumario tiene plazos más cortos, hay etapas que se obvian, como por ejemplo las excepciones, pero tienen la misma estructura, digamos. Por eso no me detuve a analizarlos, pero está bien la pregunta y bueno, la respuesta vendría a ser esa. Como les decía entonces, pasando a los juicios singulares y universales. Juicios singulares
son aquellos que tienen dos partes. Y justamente les estaba diciendo que el hecho de que haya dos partes no significa que haya dos personas o dos sujetos en el litigio. Más allá del juez, ¿cierto? Que es el tercero imparcial. ¿Por qué? Porque las partes pueden ser plurales. Lo que pasa es que siempre vamos a tener dos partes. La parte actora y la parte demandada. Accionante y demandado. O accionado. Lo que sucede es que en alguna de las partes podemos tener más de una persona. Entonces ahí tendríamos un litisconsorcio. Litisconsorcio significa que en alguna de las partes hay dos o más personas. A ver, supongamos en la parte demandada, litisconsorcio. Pasivo, porque es demandado. Supongamos que hay un pagaré y ese pagaré ha sido endosado. El endosatario tiene la posibilidad de demandar tanto al endosante como al librador. Entonces ahí tendríamos un litisconsorcio pasivo. O supongamos que fuera al revés, que quisieran tanto el endosante como el endosatario demandar al librador, cosa que, bueno, no es posible eso, pero, a ver, supongamos que hubo un accidente y iban varias personas en un colectivo y entonces se accidentaron. Hubo un choque y que varios tuvieron herida en ese accidente. Entonces podrían ir todos y demandar conjuntamente al dueño del colectivo y a la empresa aseguradora. Entonces ahí tendríamos un litisconsorcio activo. El otro es un litisconsorcio pasivo, este es un litisconsorcio activo, es decir, hay más de dos personas en la parte demandante. Cuando hay más de dos personas en la parte demandada, el litisconsorcio es pasivo. Ahora, el litisconsorcio pasivo puede ser, o activo, puede ser necesario o puede ser voluntario. ¿Cuándo el litisconsorcio va a ser voluntario? Cuando el juez pueda dictar una sentencia que sea válida, aunque no estén todas las partes interesadas. Mientras que el litisconsorcio va a ser necesario cuando el juez solamente pueda dictar una sentencia si están todas las partes involucradas. Vamos a los casos que pusimos. En el caso del pagaré, el endosatario, si quiere, demanda al endosante, o si no quiere, no lo demanda. Demanda directamente al librador. Puede ser que no lo demande porque sea su amigo, puede ser porque ya se le prescribió, porque vieron que el endoso prescribe al año, mientras que la libranza prescribe a los 3 años, y entonces, como hace 2 años que tiene el pagaré, directamente demanda al librador. Entonces ahí ya no tenemos un litisconsorcio, pero sí tenemos la posibilidad de que el actor demande a los dos o demande a uno solo. ¿Cierto? Ese es voluntario. Vamos al caso del accidente. Puede ser que no todos los que iban en el colectivo y que se accidentaron quieran demandar a la compañía de seguro, porque algunos arreglaron por afuera, arreglaron extrajudicialmente. Bueno, en ese caso, los que no arreglaron podrían juntarse e iniciar el juicio. Ahora, el juez tendrá que dictar sentencia a favor de todos los que se accidentaron, no, solamente dictará sentencia respecto de los que demandaron. También ahí tenemos un litisconsorcio activo voluntario. ¿Cuándo es necesario? Como les dije recién, cuando el juez no puede dictar la sentencia sin que estén todas las partes involucradas. Por ejemplo, el ejemplo que da Podetti, que él fue el autor del Código Procesal Civil que rigió hasta el año 2018, era el de la división de condominio. Supongamos que tenemos 4 condóminos sobre un terreno y 2 de ellos se pelean y entonces quieren romper el condominio y quieren que se fraccione la propiedad. Bien, no podrían demandarse mutuamente entre ellos, sino que quien quiera romper el condominio tiene que demandar a los otros 3. O en todo caso, los 3 que están de acuerdo pueden demandar al otro. Es decir, nosotros no podríamos dividir un condominio sin demandar a todos los integrantes del condominio, porque no hay forma de que el juez resuelva la división de condominios respecto de 2 de los condominios y deje a los otros 2 afuera. O, por ejemplo, cuando estamos en presencia de un acto nulo, por ejemplo, una escritura pública nula. Y bueno, ¿a quiénes vamos a demandar? Y vamos a demandar al vendedor, al comprador y al escribano. ¿Por qué? Porque los 3 intervinieron. Nosotros no podríamos demandar solamente la nulidad de la escritura respecto del vendedor y no del comprador y del escribano. Ahí también estamos en presencia de un litisconsorcio
necesario. Bueno, entonces, volviendo, juicios singulares son aquellos que tienen dos partes, lo que no significa que las dos partes tengan que ser una de cada lado, sino que pueden haber dos o más sujetos por cada una de las partes. Pero lo que no hay es pluralidad de partes. Existe una excepción dentro de los juicios singulares, que es el de los terceros convocados al proceso. Entonces, estos terceros convocados al proceso, que no son ni actor ni demandado, por alguna razón pueden venir y presentarse. Entonces, pueden ser terceros que apoyen a una de las partes, eso se llama terceros coadyuvantes, o pueden ser terceros excluyentes, que quieran desplazar a una de las partes y situarse ellos en el lugar. O finalmente, hay terceros que se encuentran, digamos, con un juicio de rebote en el cual no tienen nada que ver, pero para poder salvaguardar sus derechos tengan que presentarse. Supongamos que hay una parte que está reclamando, tiene una sentencia contra la otra y quiere cumplirla, para lo cual va a la casa de esta otra parte y embarga bienes. Bueno, y resulta que entre los bienes que embargó se encuentran algunos bienes que son de un sujeto que no es el demandado, el condenado. En ese caso, ese tercero, el dueño de los bienes, tendrá que presentarse para decirle al juez, mire, en este expediente, en donde están litigando A contra B, yo soy C y me han embargado un bien de mi propiedad. Entonces vengo a pedir que se levante el embargo. Y ahí, ¿cómo juega el juicio? Y bueno, ese tercero litiga contra los otros dos, contra el actor y el demandado. Cualquiera de los dos podrá apoyarlo o podrá contradecirlo. Qué sé yo, el actor que embargó los bienes podrá decirle al juez, no, mire, en realidad esos bienes que él dice que son de él y no del demandado, sí son del demandado. Bueno, tendrá que probarlo. Pero ahí tenemos un juicio singular en donde hay un tercero que no es ni actor ni demandado. Los juicios universales son aquellos que involucran la totalidad de un patrimonio, tanto en su faz activa como en su faz pasiva, y dentro de la faz pasiva, el aspecto subjetivo, que es a todos los acreedores. Ya hemos mencionado los casos más paradigmáticos, bueno, las sucesiones, también tenemos los concursos preventivos y las quiebras, también tenemos las liquidaciones sin quiebra de las mutuales, las liquidaciones de las sociedades, tenemos las liquidaciones de las cooperativas. Todos esos tipos de procesos se caracterizan porque son universales y en realidad se designa un sujeto que es el encargado de vender los bienes para pagar las deudas. Como dije recién, los casos paradigmáticos de juicios universales son las sucesiones y los concursos. Bueno, vamos a ver cómo se pronuncian los jueces. Ya les dije dónde buscar los pronunciamientos, en www.jusmendoza.gobar, listas diarias, ahí vamos a ver que hay distintos tipos de pronunciamientos. Y la doctrina, digamos, y los ordenamientos jurídicos los dividen en tres tipos de pronunciamientos: decretos, autos y sentencias. También, en la legislación nacional, a los autos se les llama sentencias interlocutorias y a las sentencias se les llama sentencias definitivas. ¿Qué son los decretos? Son las providencias de mero trámite que van haciendo avanzar el proceso. Qué sé yo, cuando se presenta la demanda, tener por presentado al que actúa y correrle traslado al demandado, ¿cierto? O cuando se agrega una prueba, tener presente la prueba como noticia a las partes. Todos esos decretos, digamos, no son, son de trámite. Los autos son aquellos pronunciamientos que pueden ser o no fundados, pero que requieren de una decisión del juez. Entonces el juez puede admitir o puede rechazar una prueba, puede admitir o puede rechazar un planteo de nulidad o un beneficio de litigar sin gastos, ¿cierto? Ahí el juez se pronuncia a través de un auto. Y finalmente las sentencias, como les decía, interlocutorias. Y finalmente las sentencias o sentencias definitivas son aquellas en donde el juez pone fin al proceso, donde finalmente, cuando ya se ha desarrollado todo el proceso, el juez llama a autos para resolver y se expide sobre todas las cuestiones planteadas y resuelve si el que demanda tiene razón y en qué medida tiene razón. Entonces,
Ahí tenemos las sentencias. Entonces, todos los tribunales, ustedes si miran las listas van a ver que hay decreto, autos o sentencias. Son todas las formas en que se pronuncian los tribunales. Una vez que se ha dictado una providencia por el juez o por las providencias simples, a veces pueden ser dictadas por los secretarios, hay que hacerlas saber a las partes. Y entonces nos encontramos con el sistema de notificaciones. Las notificaciones van desde la notificación simple, que es aquella que se presume que las partes han tomado conocimiento porque aparecieron en las listas a las que yo les referí. Entonces, antes eran los lunes y jueves, pero ya desde el año 2018, todos los días se notifican fictamente todas las providencias simples que no requieran de otro modo de notificación. Cuando la ley expresamente prevé otro modo de notificación, la sola aparición en lista no hace presumir que la parte interesada ha tomado conocimiento de la decisión. Pero cuando no se requiera otra forma de notificación, sí se prevé que la parte ha tomado conocimiento, y eso tiene que ver con la preclusión de los plazos. Entonces, si la parte tomó conocimiento de algo y la notificación era ficta, si se publicó fictamente, y presumimos que la parte tomó conocimiento y tenía 3 días para impugnarlo y pasaron los 3 días y viene al cuarto o quinto y dice, mire, me vengo a notificar y a impugnar, le van a decir, no, mire, a usted se le venció el plazo, ha precluido su oportunidad y vamos a seguir adelante. Por eso la ley también prevé que hay determinados actos procesales que se deben notificar por cédula. La cédula es la comunicación fehaciente. Hoy por hoy, las cédulas, salvo de la notificación de la demanda que se hace en el domicilio real, podríamos decir que la mayoría de las notificaciones por cédula se hacen en la casilla electrónica del abogado que representa a la parte o que patrocina a la parte. Entonces, las cédulas ya no se mandan en papel, digamos, al domicilio de la parte, al estudio, sino que directamente se notifica en la casilla electrónica que tiene habilitada a través del Colegio de Abogados. Después tenemos la notificación personal. ¿Y cuál sería la notificación personal? Aquella en la cual la parte va y mira el expediente, supongamos que hay un abogado que es apoderado y entonces parte, y entonces pide el expediente para compulsarlo, y en el mismo acto el jefe de mesa de entradas le dice, mire doctor, acá hay una providencia que hay que notificar por cédula, pero ya que está, firme como que usted tomó conocimiento, y esa notificación personal tiene el mismo valor de la cédula, por supuesto. Y finalmente tenemos la notificación edictal. Cuando no sabemos dónde se encuentra el sujeto o cuando queremos avanzar con el proceso y de algún modo satisfacer la necesidad de decir que las partes tomaron conocimiento, digamos, para asegurar el derecho de defensa, se publican edictos en el boletín oficial o en un diario, digamos, de amplia circulación, según el tipo de notificación. Generalmente en los dos, en el boletín oficial y en el diario. Entonces, ustedes buscan en los diarios de papel, por ejemplo, pero van a encontrarse toda una sección de edictos, por ejemplo, de las aperturas de concurso preventivo, las declaraciones, bueno, las declaraciones de quiebra no, porque ahí solamente se publican en el boletín oficial, pero de las aperturas de concurso preventivo, que a través de la cual se les hace saber a los acreedores que se ha abierto concurso preventivo de determinado sujeto y tienen hasta tal fecha para pedir la verificación, sin perjuicio de que el síndico les va a mandar una carta. Esa notificación edictal suple cualquier otro tipo de notificación y nadie puede venir a decir que no sabía que el concurso se había abierto. Bueno, ¿quiénes intervienen en un proceso? Vamos a ver distintos momentos. Primero, el legitimado. El legitimado es aquel que tiene la condición para actuar en un proceso. Entonces, puede hacerlo por sí o a través de un apoderado. Entonces vamos a tener la legitimación sustancial y la legitimación procesal. La legitimación sustancial significa que el sujeto es titular de un derecho que hace valer ante la justicia. La legitimación procesal significa que, como el titular del derecho no quiere presentarse personalmente o por su situación no se puede presentar personalmente porque es un menor de edad, supongamos, o es una persona que ha sido declarado con la capacidad restringida, entonces ahí va a ser representado por
el representante legal en este segundo caso, ¿cierto? Sería el curador, o el tutor en el caso de que sea una persona, un menor de edad que no tiene progenitores, o el padre y la madre si están ellos vivos y viven con él. Entonces, esos son los representantes legales. El legitimado es el menor, es la persona que tiene la capacidad restringida. Pero ese es el legitimado sustancial, pero el legitimado legal, el que tiene la capacidad legal para hacerlo, es el representante legal. Pero a su vez el representante legal puede o no querer estar en el juicio directamente y entonces le da un poder a un abogado. Y eso tiene que ver con la capacidad procesal, o sea, la actitud para ejercer por sí o por medio de representantes los derechos y deberes. O sea, si el mismo sujeto titular de un, supongamos el beneficiario de un pagaré, inicia el juicio, él personalmente, bueno, él está ejerciendo la legitimación sustancial y procesal, mientras que si él le pide al abogado que lo inicie, él es el legitimado sustancial, pero el legitimado procesal viene a ser el abogado. La capacidad para ser parte es la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Entonces vamos a ver que esa actitud, por ejemplo, en el caso de las personas por nacer, está condicionada a nacer con vida, pero de antes de nacer ya el sujeto tiene ciertas capacidades para ser parte en un proceso. Por ejemplo, sería el caso en que el progenitor falleciera antes del nacimiento. En ese caso, si se inicia la sucesión, esa persona por nacer tendría la actitud, digamos, tendría capacidad para ser parte, pero por supuesto, si nace con vida es que después va a poder actualizar su derecho. Si no, es como si nunca hubiera existido. Bueno, dijimos que los pronunciamientos judiciales son decretos, autos y sentencias. Los jueces no son Dios. Dios es el único que puede juzgar sin proceso y que inicialmente, y que no se equivoca, ¿cierto? Como los jueces pueden equivocarse, justamente las legislaciones prevén los sistemas recursivos, o sea, la posibilidad de cuestionar lo que el juez o el secretario, digamos, cuando una providencia simple, han dispuesto para que el mismo juez o un superior revise lo que ha sido dispuesto por este juez. Entonces tenemos distintos recursos. Entonces los recursos son los remedios procesales que ofrece el ordenamiento para que las decisiones judiciales puedan ser revisadas, como dije, por el mismo juez o por un superior. Vamos a ir gradualmente. Tenemos primero el recurso, vamos a decir, ¿cuál es el más simple? El declaratoria. El recurso aclaratoria apunta a corregir errores materiales, a salvar omisiones, a aclarar conceptos oscuros. Vieron que cuando uno escribe a máquina a veces la cabeza va más rápido que los dedos y entonces se saltea palabras y entonces no se entiende qué quiso decir. Bueno, ahí tenemos un concepto oscuro. O, por ejemplo, un error material. Bueno, le vamos a seguir echando la culpa a la computadora. Vieron que el diccionario a veces nos corrige las palabras que escribimos. Y entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. Así que, bueno, resulta que la parte era Fernández con S porque venía de Portugal. Y como nuestra computadora está acostumbrada a escribir Fernández con Z, nos cambió la S por la Z. Y entonces el juez, cuando saca la sentencia, condena a un tal Fernández con Z, cuando en realidad el demandado era Fernández con S. Y bueno, hay que aclararlo para corregir el error material. O, por ejemplo, el juez dice, condeno a pagar la suma de 200 y era 200.000. Y entonces, bueno, está claro todo el proceso, todo el desarrollo de la sentencia. Apuntó a decir que debía 200.000, pero en la parte resolutiva escribió 200. Entonces, a través de una aclaratoria vamos a salvar ese error material. Bueno, después tenemos el recurso de reposición. El recurso de reposición es aquel que da la posibilidad de que el mismo juez rectifique por contrario imperio lo que dijo con anterioridad. Por supuesto que el juez va a haber que convencerlo, el juez de que rectifique lo que dijo, ¿cierto? Modifique lo que dijo. Pero puede ser que el juez se haya equivocado. Supongamos el recurso de reposición solamente se puede plantear respecto de aquellos decretos o
autos que no sean apelables, porque si el auto es apelable, ahí vamos a tener otro tipo de alternativa, que es la posibilidad de que sea un superior el que rectifique lo que estableció el juez primigeniamente. En la reposición también hay un nuevo juicio, y en ese nuevo juicio el juez puede validar lo que dijo o puede modificarlo, o puede revocarlo directamente. Supongamos un caso de una reposición, se ofrece una prueba determinada y el juez la rechaza, pero después que la parte le plantea las razones por las cuales debería aceptarla, el juez se termina doblegando ante ese planteo y aceptando entonces la prueba que rechazó inicialmente. Ahí tendríamos la posibilidad de un recurso de reposición. En cambio, si el juez dicta una sentencia, esa sentencia ya no va a poder ser revisada por el mismo juez, sino que va a ser revisada por un superior, que es la Cámara de Apelaciones. Y acá tenemos la apelación que puede ser con efecto suspensivo o con efecto devolutivo, según que mientras tramita el juicio en la alzada, que sería la Cámara de Apelaciones, se cumpla o no la sentencia. Si, por ejemplo, o acá vamos, no es una sentencia, pero por ejemplo un auto que dispuso el embargo de un bien y es apelado por el embargado, mientras tramita en la Cámara de Apelaciones, el embargo rige. Entonces, eso sería con efecto devolutivo. En cambio, si el juez dicta una sentencia que pone fin a un juicio y condena a una parte a pagar una suma de dinero, y esa parte apela, bueno, eso es con efecto suspensivo, lo que significa que ya mientras la Cámara revisa la cuestión, esa sentencia no se va a poder cumplir, más allá de que se pueda llegar a trabar algún tipo de embargo. Una vez que las cámaras se pronuncian, aparecen los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte, el recurso extraordinario provincial, a través de los cuales se busca que la Corte corrija las arbitrariedades que pueden haber cometido los jueces de primera y segunda instancia al haber interpretado mal la prueba, al haber obviado prueba fundamental, o que directamente aplique la norma que considera que es aplicable y en consecuencia resuelva el caso de un modo distinto al que lo ha resuelto quien lo está, del modo en que lo resolvió la Cámara de Apelaciones. Acá tenemos entonces los recursos extraordinarios. Dentro de los procesos, mientras están tramitando, se pueden presentar distintas incidencias. Entonces, incidencias son aquellos planteos que, si bien no tienen nada que ver con el expediente principal o con el curso del principal, no pueden seguir avanzando sin que se diriman, porque si no podríamos llegar a una sentencia que va a ser nula. Entonces, el incidente de nulidad, como les decía, se incorporó una prueba sin que la otra parte tomara conocimiento de que esa prueba se iba a incorporar o no se admitiera y se incorpore lo mismo, y entonces la parte interesada puede plantearle al tribunal que rechace o que declare la nulidad de la incorporación de esa prueba para que después, cuando se dicte la sentencia, no se la tenga en cuenta. O, por ejemplo, cuando se plantea la aprehensión de la instancia. En ese caso, cuando se plantea la aprehensión de la instancia, tampoco, digamos, no se dicta sentencia sobre el principal, pero puede llegar a terminar el proceso cuando se han dado las circunstancias para que el expediente se lo considere caduco. Bueno, vamos a ver. Sí, diga. ¿Me puede decir la diferencia entre el recurso de apelación y el de reposición? La única diferencia es que en el de reposición el que resuelve es el juez mismo y el de apelación la Cámara. Gracias, profe. La dinámica es la misma, con esa sola diferencia. Digamos, hay otras diferencias, pero que son según el tipo de apelación. Pero lo que nos interesa y lo que me interesa que ustedes sepan es que la diferencia fundamental es el tribunal que resuelve. En los dos se busca un nuevo juicio. Nada más que en la reposición, el nuevo juicio lo hace el mismo juez en base a los argumentos que despliega la parte impugnante, y en la apelación lo hace un tribunal de alzada superior en base a los argumentos que despliegan el apelante. Bueno, ¿cuáles son, de todo esto que hemos venido viendo acá,
hemos dicho que en la ley concursal hay reglas procesales, más allá de las que yo les he venido mencionando, que están en algunos lugares, vamos a encontrarnos todo un capítulo de las normas procesales. A ver, déjenme ver, porque quiero ver cómo estamos con el tiempo. Bien. Hay un capítulo de las normas procesales. Bueno, primero, el principio de inquisitoriedad, que ya lo hemos mencionado, así que lo vamos a pasar rápido. Solamente ahí vieron que en la diapositiva dice allanamiento. Bueno, la inquisitoriedad significa que el deudor en determinadas circunstancias, si se allana, es como si no tuviera valor ese allanamiento, porque el juez va a resolver conforme a los elementos que tenga, aunque la parte haya dicho que tiene razón en el otro. Pero la inquisitoriedad son las facultades que tiene el juez para ir más allá de lo que las partes le han planteado. La perentoriedad de los plazos, ya lo mencionamos también. La perentoriedad de los plazos significa que los actos que no se cumplen dentro del plazo ya no se pueden realizar después, aunque el proceso siga en el mismo estado. Otro principio fundamental, la inapelabilidad de las resoluciones. Salvo que la ley concursal prevea que una resolución determinada es apelable, la regla general es la inapelabilidad. O sea que todo debe resolverse dentro del marco de la primera instancia. Eventualmente y excepcionalmente, el expediente va a salir del tribunal de primera instancia. El sistema de notificaciones. La regla general es la notificación simple o ficta. O sea, las partes tienen la carga de mirar la lista todos los días para ver si hay movimiento en el expediente. La excepción es la notificación edital, es la notificación por cédula. La cédula puede ser en papel simple, lo que significa que la ordena el tribunal de oficio sin que la parte tenga que instarla, hacer avanzar el proceso. Y existe una forma de notificación propia, la ley concursal, que es por correspondencia, que es la que, a través de la cual los síndicos comunican a los acreedores la existencia del concurso y las condiciones para poder pedir verificación. El legajo de copia se refiere a que por cada expediente concursal, preventivo o liquidativo, se forma un expediente reflejo, en donde se van llevando adelante, se van agregando las mismas actuaciones que en el principal. Eso tiene dos razones. Primero, el expediente principal mantenerlo reservado, que no esté a disposición de las partes, sino que solamente puedan concursar el legajo. Y segundo, si por alguna razón el expediente principal se llegara a perder o llegara a tener algún tipo de, digamos, a romperse o algo por el estilo, o se lo robaran, tendríamos legajo para poder proceder a la reconstrucción inmediata, porque tendríamos todo agregado a ese expediente. El artículo 278 dice que las leyes procesales locales se van a aplicar en forma supletoria, en tanto contribuyan a la celeridad y economía del proceso. O sea, si nosotros tenemos una ley que prevé, por ejemplo, vamos a poner un caso, el caso de la aprehensión de instancia que viene enseguida. La ley concursal prevé distintos plazos de aprehensión de instancia, pero no sé cuál es el procedimiento. Entonces, para determinar si la instancia ha perimido o no ha perimido, vamos a aplicar el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Comercial. Pero si la misma ley concursal prevé un procedimiento, por ejemplo, los incidentes, tenemos todo un sistema incidental, no vamos a aplicar el sistema incidental del CPC, salvo que se trate de un incidente procesal. Pero por ejemplo, para tramitar una verificación tardía, vamos a aplicar el sistema incidental concursal. La aprehensión de instancia o caducidad de instancia es un modo anormal de terminación de un proceso. Entonces, ese proceso que concluye sin llegar a su fin último, que es la sentencia, puede terminar porque la parte interesada lo abandonó y no lo hizo avanzar como correspondía. En nuestra ley concursal, el plazo de aprehensión respecto de los incidentes es de 3 meses. Esto tomen nota porque siempre lo pregunto yo en los exámenes, así que no se vayan a olvidar. Entonces, en los incidentes, el plazo de 3 meses. Hay determinados procesos que tienen plazo de aprehensión de 6 meses, que son los juicios de conocimiento que estén en la parte de quiebra. Los juicios de ineficacia concursal, de extensión de quiebra, acciones de responsabilidad, el plazo de aprehensión es de 6 meses. Y finalmente, hay procesos que no perimen. El concurso preventivo o la quiebra no perimen. ¿Por qué? Porque esos son procesos que están
a cargo del juez. Y al juez no le puede perimir, digamos. A las partes sí les puede perimir el proceso, pero no al juez. Entramos al último tema, el de los incidentes. Como les dije, el artículo 280 y siguiente de la ley concursal prevé el sistema incidental concursal. El artículo 280 dice que toda cuestión que tenga relación con el objeto principal del concurso y no se haya sometido a un procedimiento especial debe tramitar en pieza separada en forma preventiva por en la forma prevista por las disposiciones de este código. O sea, que estamos frente a situaciones que no tienen que ver con el concurso directamente, sí con el concurso, pero no con el proceso. El caso concreto es el de la verificación tardía, el de la revisión. La verificación tardía es la vía que tienen los acreedores que no se presentaron en el proceso concursal a verificar, que llegan tan tarde. La revisión es la vía que tienen o la posibilidad que tienen aquellos acreedores que, habiéndose presentado tempestivamente a verificar, fueron inadmitidos. Y entonces ellos a través de la revisión pueden buscar que el juez cambie la consideración inicial. Estos tipos incidentales, digamos, estos incidentes concursales, se parecen más a un juicio sumario que a un juicio incidental, a un proceso incidental procesal. En el sentido de que es un proceso de conocimiento. Fíjense que en el proceso incidental procesal no se admiten pruebas, mientras que en el proceso, en los incidentes concursales, justamente la posibilidad de probar lo que no se pudo probar en otras etapas es propia del mismo. Tiene un carácter residual en el sentido de que se va a aplicar siempre que no haya un procedimiento especial. Por ejemplo, los acreedores laborales que quieran pedir el pronto pago tienen la vía que les da el artículo 16 de la ley de concursos. Por ejemplo, el acreedor privado prendario que ha rematado un bien tiene la vía que es el artículo 23 para rendir cuentas. Cuando no tengamos una vía especial, un proceso especial, es aquí en donde vamos a aplicar los procesos, los incidentes concursales. Los casos son la revisión, las verificaciones tardías, la fijación del canon locativo de un inmueble ocupado por el fallido después de que se ha determinado quiénes son, digamos, qué parte del bien va a quedar bajo su uso y qué parte se le va a restituir al locador. Y bueno, la determinación para establecer, digamos, la fecha inicial de cesación de pagos, que tiene también un procedimiento especial, pero se rige principalmente también en forma supletoria por el incidente concursal de los artículos 280 y siguiente. Bien, hasta acá llego yo. No sé si tienen preguntas para hacer de todo lo que hemos venido viendo. La clase está grabada, así que después la pueden volver a repasar. ¿Tienen alguna pregunta? Porque hemos ido bastante rápido y hablo yo solo, así que al final, como no les veo la cara, no sé si realmente se está entendiendo lo que yo digo o no. Profe, yo tengo una duda. Diga, diga. En intervención en el proceso, cuando usted mencionó personería, no sé si lo mencionó porque no lo pude escuchar. Claro, yo dije, pasa que yo lo agrupé con la legitimación sustancial. Vieron que está la legitimación sustancial y la legitimación procesal. La sustancial es la posibilidad de presentarse un sujeto, digamos, la capacidad de la actitud que tiene un sujeto para ir a un juicio. La legitimación sustancial es la posibilidad que ese sujeto, que tiene capacidad para presentarse, lo haga en forma personal. Y la legitimación procesal es la posibilidad que tiene de hacerlo por sí o a través de un tercero apoderado. En ese caso sería, por ejemplo, el abogado que lo representa. No sé si tiene que ver con eso tu pregunta. Sí, sí. Sí, quería saber si se refería a esa parte. Sí. La socia, digamos, la personería junto con la legitimación, entonces. Claro, sí, porque está todo conectado con el proceso. Perfecto. Acá me dicen, en el caso de perención, en todas las actuaciones son 3 meses, excepto concurso preventivo o quiebra. No, concurso preventivo o quiebra no perimen.
No lo dije. Hay incaducidad. ¿Por qué? Porque son procesos que están a cargo del juez. Tienen impulso procesal de oficio y en consecuencia no perimen. Las excepciones a los 3 meses son los juicios de conocimiento que están en la ley de concurso en la parte de quiebra. Extensión de quiebra, acciones de ineficacia y acciones de responsabilidad. Esos perimen a los 6 meses. Inclusive yo uso la palabra perención, aunque nuestro Código Procesal Civil habla de caducidad, porque el ordenamiento civil actual, antes no estaba, pero ya la doctrina lo había elaborado así, y la ley concursal lo había recetado. Cuando se habla de caducidad, se habla de caducidad del derecho, que es una cuestión sustancial, no procesal. La caducidad de instancia presume la existencia de un juicio que se ha iniciado y que por algún motivo se abandonó. Si ese juicio que se ha iniciado, un concurso preventivo, una quiebra que ya está declarada, no va a perimir nunca. Mientras que la caducidad del derecho presume la posibilidad de que un sujeto tenga, digamos, tenga la posibilidad de iniciar un juicio y no lo haga en un tiempo determinado. En ese caso, hay una caducidad del derecho. Y si no inicia el juicio, es como si nunca lo hubiera tenido. Le voy a dar 2 ejemplos, uno del derecho concursal y uno del derecho de familia. En el caso del derecho concursal, por ejemplo, las acciones de ineficacia que mencioné recién, hay 3 años para iniciarlas desde que se declaró la quiebra. Si no se inician, es como si nunca hubiera estado la posibilidad de iniciarlas. En el derecho de familia, por ejemplo, la impugnación de la paternidad por parte del padre tiene 1 año. Entonces, si el padre, por ejemplo, el de la paternidad matrimonial, si el marido de la mujer no plantea, no impugna la paternidad del hijo que ha tenido su esposa, dentro del año ya le caduca el derecho y no puede plantearlo. En cambio, para el niño es imprescriptible, digamos, puede plantearlo durante toda su vida. Vuelvo a insistir, entonces, perención es una cosa, caducidad también se usa en nuestro sistema como en nuestro código procesal, pero en realidad cuando hablamos de caducidad del derecho a nivel nacional, digamos, y entonces la caducidad del derecho es un instituto sustancial, que se parece a la prescripción en el sentido de que es sustancial, pero se diferencia porque la prescripción deja vivo el derecho, digamos, el derecho lo deja como un derecho natural, mientras que la caducidad directamente lo extingue. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, como les digo, iríamos dando por terminado. Una cosita que se la adelanto ahora, yo les dije que a partir de, bueno, la próxima clase la va a dar el profesor Aruani el miércoles a las 20. Y la otra que sigue me toca a mí el lunes también en este horario. Hay una nota característica o distintiva. La clase que yo voy a dar el lunes es la misma que está grabada en el canal de YouTube con mi nombre, que la semana pasada se puso ahí el vínculo, pero que es fácil buscar, Héctor Fragapane, y ahí voy a aparecer yo en el canal de YouTube. Y ahí está la guía número 5, que es la que sigue de mi parte. Yo les sugiero que traten de verla o las ven ahí, digamos, traten de verla un rato antes para que podamos desarrollar la clase en base a lo que dice ahí, porque yo no diría nada distinto, por lo que les dije de otra vuelta. Entonces, si está la posibilidad de que ustedes puedan ver la clase que está en YouTube, en el canal de YouTube, correspondiente a la guía número 5, creo que son 3 videos, véanlos, así podemos abrir directamente el debate y hablar sobre lo que ustedes ya han visto. Si no, veremos cómo nos arreglamos con la clase. No hay problema en volver a repetir los conceptos que están ahí, pero como les digo, no tiene sentido que vuelva a decir lo mismo que ya está dicho ahí, que con solo activar, digamos, el canal de YouTube lo van a poder ver. Y no voy a decir mucho más de lo que está ahí. Bueno, será entonces hasta el lunes con esto que les dije.